La dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia. Hace unos días me tocó discutir en una audiencia este tema, alegarlo en favor de mi representada, por un caso que se da de la siguiente forma. Ella, mi representada, pues bueno, es la imputada en un asunto de despojo. Su contraparte, la víctima, es una persona que le gusta utilizar muchísimo las redes sociales, y tanto a mi representada como a toda su familia e incluso a nietos menores de edad, niños muy pequeños, pues los ha tratado de rateros, de narcotraficantes, los ha insultado mucho en las redes sociales, y eso lo hace prácticamente todas las semanas, varias veces en la semana. Se plantea la audiencia general y se le menciona al juez que eso que está sucediendo está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, pero en su dimensión, en su vertiente extraprocesal. ¿Qué es esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, que tiene varias caras, y había mencionado constantemente tres de sus caras: la regla de trato procesal, la regla probatoria y la regla de estándar probatorio en sentencia, con el que propiamente se vence la presunción de inocencia. Bueno, esas tres caras son, creo, las más conocidas, pero recientemente la Corte tomó también una cuarta vertiente o subvariante de la regla de trato procesal, que es la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia. Este asunto se deriva de la contradicción de tesis 448/2016, sustentada entre la primera y la segunda sala. La resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es de una situación en la que unos policías están siendo procesados penalmente, y al paralelo del asunto penal, por el solo hecho de tener una vinculación a proceso, les hacen un procedimiento para destituirlos, para cesarlos. Y se analiza ahí si esta situación que está sucediendo es respetuosa o no de la vertiente de trato procesal. Pero bueno, a ver, ¿cómo sucede esto? ¿Que no la presunción de inocencia debe ser dentro del proceso penal? Entonces, la pregunta que se hace obligada la Corte, derivada de la contradicción de tesis, es si aún fuera del proceso penal esa vertiente de trato, es decir, en una dimensión extraprocesal por fuera del proceso penal, habría lugar o no a la presunción de inocencia. Se hace una interpretación conforme del asunto, sale la tesis derivada de este, y se llega a la conclusión que aún fuera del proceso, y aquí voy a citar y leer unas pocas de las palabras, las personas están protegidas de cualquier acto estatal o particular, y que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia también establece, dice, la forma en la que debe tratarse fuera del proceso penal a una persona que está sometida a proceso. Ahora, volvemos a mi asunto. Yo le comento al juez de la causa, al juez de control: oye, obliga a tus partes, concretamente a la parte que se dice víctima, a que cumpla con esta dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia y que no se exprese de esa manera sin haber una sentencia de por medio. Me aducen cuestiones de libertad de expresión la asesora jurídica. Yo a su vez digo que pues esa es una de las restricciones precisamente que se establecen en el artículo 6º constitucional, que no vaya en contra de ataques a terceros. Bueno, hay un debate ahí, y el juez al final decide que no, que porque eso únicamente le es exigible a las autoridades. Yo la verdad difiero. Hay otra contradicción de tesis en las que se hablan de las facultades del juez de control. Concretamente es la contradicción de tesis 233/2017, y dentro de ellas se establece que los jueces de control pues son los encargados en general, según la interpretación del artículo 16 constitucional, de garantizar los derechos de los indiciados, de las víctimas u ofendidos, además de todas las diligencias que normalmente hacen, pero dejan abierta la posibilidad a cualquier tipo de petición que vaya buscando garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Entonces,
cómo se haría valer o para qué diría la Corte que hay una dimensión extraprocesal de la regla de trato de la presunción de inocencia si no habría manera de hacerse efectiva. La palabra garantizar es más que hacerse efectiva porque es ya dentro de un procedimiento o un proceso, lo ha dicho la Suprema Corte. Entonces creo yo que no es la decisión más acertada. Obviamente no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, simplemente no la comparto. El asunto va a ir a parar a un amparo y a lo mejor en su caso pudiera llegar a la Suprema Corte, espero yo. Pero por lo pronto es una, creo yo, oportunidad además de jurídica, procesalmente hablando, académica, de ir dotando de contenido a esta dimensión extraprocesal. Cuando vuelva a tener resultados de este tema, pues lo compartiré en otro video. Muchas gracias.